Le queremos agradecer a Luis Fuenzalida, que es analista internacional, experto en lo que tiene que ver en la política de Medio Oriente, que nos atiende y nos preste algunos minutos de su tiempo. Luis, Gustavo Sacañero lo saluda aquí en La Plata. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien. Bueno, estamos viendo esto que ha sucedido allí en Múnich, en Alemania, este tiroteo en un shopping, aparentemente un neonazi que ingresó, que disparó, más de 15 muertos, y esto se suma a muchos hechos, lo que pasó el otro día en Brasil. Aparentemente habían desbaratado la organización de un atentado, teniendo en cuenta que se van a llevar a cabo en pocos días los Juegos Olímpicos en el país hermano de Brasil, algo que estaría perteneciendo a ISIS, organización que en Medio Oriente, la verdad, a uno le cuesta mucho entender su comportamiento y el porqué de tanta crueldad, tan poca sensibilidad. Uno diría que más que hombres aparentemente son máquinas que están enseñadas o diseñadas para matar. El fundamentalismo, cuestiones que nos cuesta mucho a nosotros a entender. Luis, ¿cómo podemos comenzar a analizar esto que está sucediendo, si quiere puntualmente cada uno de los casos, o en general esta violencia irracional que tiene que ver con la matanza por la matanza misma en algunos de los casos, o la locura, la mentalidad de aquellos que lo hacen, que creen algo que desde nuestro punto de vista y un análisis lógico de una mente humana cuesta mucho entender, Luis? Bueno, mira, en realidad se podría hacer ambas cosas, ¿no? Lo que pasa es que hacer un análisis puntual de hecho por hecho nos llevaría muchísimo tiempo, bastante tiempo. Es cierto, es cierto. El tema es el siguiente, es decir, una primera pregunta que uno se podría hacer es si realmente, que yo me la hago, que es con respecto a si realmente el Islam es una religión de paz. Esa es la primera duda. Es decir, vos sabés que en el campo del conocimiento el segundo paso es la duda. El primero el asombro, el segundo es la duda. Sí. La duda cartesiana, ¿no? Es decir, la duda no por la simple duda, sino en tratar de entender no solo lo que uno conoce hasta el momento, sino las posibilidades que lo conocido encierra. Y bueno, lo primero que yo me pregunto es esa, es decir, sin entrar en algún tipo de prejuicio hacia lo musulmán, pero si uno tiene la posibilidad de leer y de leer con análisis crítico el Corán, en realidad uno podría decir que más que un libro religioso es un libro de ciencias políticas, ¿no? En el caso puntual de Europa, y siempre siguiendo ese lineamiento de la duda, uno se pregunta en qué paso del Islam se están. Es decir, el Islam tiene tres pasos. El primero es cuando cuando el Islam está, o el musulmán está en minoría, es el tratar de fortalecerse. El segundo paso es el que se llama el tiempo de la espada, que es el tiempo de la conquista, y el tercer paso es el tiempo de el dominio del Islam. Y eso está en el Corán. Aquellos que dicen que no, que es una religión netamente de paz, lo fundamentan en la Sura 256 del Corán, que dice que una religión no puede ser coactiva. Entonces eso después se contradice con otras suras y otras aleyas que hay en el Islam, especialmente la 929, que es la que la mayoría de la gente puede conocer bajo el nombre de la yihad, es decir, la guerra santa. Por supuesto que para los occidentales nos cuesta tratar de entender, pero lo que pasa que más allá, y acá sí, más allá del Islam, es yendo a la figura, a la personalidad del terrorista, es
es una personalidad obviamente totalmente problemática, alguien que ha perdido totalmente, han vaciado su yo, y de esa manera, en el caso del terrorista suicida, ya sea en su modalidad de lobo solitario o en forma de célula, el terrorista pierde toda referencia anterior, toda referencia a su historia personal, incluso el hecho de cambiar el nombre, un nombre a veces occidental, que lo cambia por un nombre musulmán, y también pierde toda referencia a su lugar de pertenencia, es lo contrario en él a todo el discurso occidental, y se forma una figura en donde lo que él lleva a cabo, es decir, la matanza o el atentado que lleva a cabo, no lo hace sentir culpa por una acción violenta, porque esa acción violenta para él no existe, sino que lo que hace es algo que tiene que ver con algo sacro, con algo eterno. Realmente en esta visión hay una demonización del objetivo, y es lo que lo lleva a perpetrar el acto terrorista, es decir, en convertirse en yahid, que es el nombre que se le da a los terroristas. Lo que ha pasado en Brasil, bueno, es algo que quienes estamos en el tema de terrorismo, especialmente lo que es el terrorismo islámico, ya lo sabíamos, porque en diciembre del año pasado se había publicado en una de las páginas web que tiene el Estado Islámico, que se llama Yahid Portugués, en el cual decían que la próxima era los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces, todo lo que Brasil puso su alerta, cuenta con la colaboración de agencias de inteligencia tanto de Estados Unidos como de Francia, como de Israel, que han colaborado en este operativo que se ha llevado a cabo estos días en Brasil, y que ha tenido como consecuencia la detención de al menos 10 personas que formaban un núcleo que apoyaba al Estado Islámico. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente lo que dijo Valls, el primer ministro francés, es una realidad. Tenemos que entender que estamos inmersos en el desarrollo de una tercera guerra mundial, una guerra que no es convencional como la que conocíamos anteriormente, es una guerra que los especialistas llamamos híbrida, y donde nos vamos a tener, no que acostumbrar, pero nos tenemos que concientizar que esta es la realidad actual. Y en lo que hace a nuestro país en especial, a veces a mí me parece que no se tiene la plena conciencia del alcance, que solamente la hemos tenido desgraciadamente en oportunidad de los ataques a la embajada y a la AMIA, porque si no nos parece que el conflicto ocurre solamente en Europa o en Estados Unidos, o el conflicto ya mucho más abierto y mucho más durable, que es lo que ocurre en el teatro de Oriente Medio, ¿no? Sí, Luis, usted decía de qué manera es como dando a entender que le lavan la cabeza, que ellos tienen una racionalidad, que creen en lo que hace, que ven en los que van a matar a aquellos enemigos como si fuera una cuestión bíblica, en donde está Dios y donde está el diablo, y que todo lo hacen es para el bien, pero no sabemos para el bien de quién era. Llegar a ese estado de enajenación, de no saber uno quién es, de cambiarle tanto a la mentalidad y de tener una conducta que ellos son conscientes de lo que hacen, pero lo más que grave es que creen que lo deben hacer.
me parece que hay un trabajo muy lento, un trabajo día a día, pero ¿cómo llega esa persona a tener ese primer día, ese primer contacto para después transformarse en lo que es, en lo que usted recién narraba, ¿no? Alguien que va a matar porque cree que lo debe hacer, ese es el objetivo, y cree que al que está matando es el diablo y que como que le está limpiando a toda la sociedad del mundo y que ellos son los buenos según lo que establece el Islam, ¿no? Pero de una manera en donde parece más un libro de guerra que un libro que tiene que ver con una religión que busca siempre el bien para el ser humano, ¿no? Más allá de los pensamientos y las ideas diferentes. Sí, mira, sin ser psicólogo, psicóloga es mi hija, sí. Todo fanatismo en sí busca eliminar toda estructura cognitiva previa, y para eso se necesita el reiterado discurso fanático que despierta en el sujeto las emociones más primitivas, reprime las inhibiciones y aflora el irracionalismo como vos apuntabas. Y esto activa inconscientemente los mecanismos de idealización e identificación, sea con un líder o sea con un dogma. Ese es más o menos el mecanismo del suicida. Ahora, las razones por las cuales determinado sujeto se ve inclinado a tomar ese camino, y son distintas. Por ejemplo, en el caso, uno se podría preguntar por qué en lo que hace a Europa es Francia quizás el país más castigado, sí, de los ataques terroristas. Y en gran parte es porque estos sujetos que conforman ya sean células o que llevan a cabo actos de lobo solitario, que son franceses, muchos de ellos de nacimiento, pero en una segunda o tercera generación de aquellos inmigrantes que llegaron a Francia desde las colonias francesas para tratar de tener un mejor bienestar, una mejor vida para ellos y para sus descendientes. Sí. Lo que pasa es que en muchos casos, yo te diría que en la gran mayoría, no han tenido, por un lado, el éxito para lograrlo, y por otro lado, ha habido prejuicios dentro de la sociedad francesa, y se han creado lo que yo digo los islotes, esos barrios periféricos de las grandes urbes francesas, de París, de Niza, de Lyon, donde en esos islotes son islotes que son aprovechados por los clérigos fundamentalistas para captar a los jóvenes, lavarles la cabeza, hablando mal y pronto, y poder integrarlos al movimiento yihadista mundial. Luis, llama poderosamente la atención cómo va creciendo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que el avance de la historia tendría que ver con personas más inteligentes, que sepan discernir qué está bien y qué está mal, qué les conviene y qué no les conviene, por dónde pasa el crecimiento como persona. Hay muchos caminos de información que te pueden ubicar en el camino correcto de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es bueno y lo que es malo, y me parece que hoy por hoy se está haciendo cada vez más difícil frenar todo esto, y lo que se va es en un camino a la destrucción del ser humano, desde el punto de vista del narcotráfico, desde el punto de vista que estamos analizando de esto que está ocurriendo en el Medio Oriente y en Europa y en los Estados Unidos, esta violencia irracional, porque creo que más allá de que se piense, se medite lo que se va a hacer y se haga, no tiene que ver con la racionalidad de un ser humano. Es tan difícil establecer que cuando tenemos que hablar de un futuro, de un crecimiento a nivel personal, individual del mundo entero, estamos hablando de una destrucción del ser humano. Sí, mira, viste que yo recién te apuntaba las causas que llevan, por ejemplo, en el caso de un joven francés, sí, obviamente de ascendencia musulmana, a quizás la frustración y la marginalidad social que lo llevan a ser fácil presa de este fanatismo yihadista. Pero
Vos fijate que ese es un caso, porque si vamos, por ejemplo, a lo que pasó en Bangladesh, aquellos que llevaron a cabo el atentado contra Bangladesh, no eran jóvenes que que hubieran nacido, hubieran crecido y se hubieran educado en un círculo como el que te apuntaba antes. Por el contrario, prácticamente salvo uno, recuerdo que salvo uno de los terroristas que había concurrido a una madrasa, es decir, a una escuela musulmana, sí. El resto de los jóvenes que llevaban a cabo el ataque en Bangladesh habían recibido una educación en establecimientos de élite de Bangladesh, por ejemplo, en la Northern South University, que es una universidad privada, o en la Escolástica, que es una escuela británica para la clase alta bangladesí. Entonces, uno no puede decir solamente que el yihadista es producto de la marginalidad. Como vemos acá en el caso de Bangladesh, o como vemos, por ejemplo, sí, en muchos líderes, y te voy a dar el nombre de uno que ya murió, pero que todos lo conocemos, que es Osama Bin Laden. Sí. Era un ingeniero que provenía de una familia muy pudiente de Arabia Saudita. Es decir, acá no es un tema, creo yo, que para poder decir, bueno, las causas de que un sujeto se vuelque al movimiento yihadista global es la marginalidad. No, evidentemente hay una serie de mecanismos muy complejos, tanto a nivel social como a nivel psicológico, que hacen que estas personas, más el adoctrinamiento obviamente que reciben una vez captados, que tanto sea en la acción individual, como te dije antes, en el caso del lobo solitario, o en una operación grupal, ni siquiera hay que tener en cuenta, es decir, no se puede tener en cuenta la extracción social, económica o el nivel educativo. Pueden ser desde provenientes de lugares o barrios marginales, o como en el caso, por ejemplo, de Bangladesh o otros lugares que provienen de círculos que realmente han tenido la oportunidad, un poco de lo que decís vos, ¿no? Es decir, tratar de superarse, de que el hombre se supere. Sin embargo, dentro de lo que es la teoría de las relaciones internacionales, hay dos grandes ramas. Una es la escuela realista y la otra es la escuela idealista. La escuela realista es una escuela pragmática, donde uno tiene que aceptar que esa terrible frase que es que el hombre es lobo del hombre. Sí. Y desde el punto de vista de la otra vereda, de la escuela idealista, es que podríamos usar la frase rusoniana de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Claro. En el caso personal mío, yo como profesor de Relaciones Internacionales y académico, yo estoy en la primera, es decir, en la escuela realista, donde creo que el hombre por naturaleza es conflictivo, y es algo que lo que tenemos que aprender a aceptar y a convivir y a superarnos. Ahí está el tema, tratar de superar ese estado de conflictividad permanente que tenemos los seres humanos. Luis, a propósito de eso, la pregunta tiene que ver hacia dónde vamos, ¿no? Claro, por eso te digo, es decir, vos por ejemplo, fíjate que la paz, la palabra paz, sí, en la definición más sencilla, es para definir qué es paz, es el estado en ausencia de guerra. Sí. Es decir que eso es lo que te da a entender de que lamentablemente el conflicto es inherente a la condición humana. El desafío que tenemos los seres humanos es tratar de superarnos y tratar de controlar ese conflicto
tratar de, si no se puede controlar y eclosiona, bueno, de minimizarlo lo máximo posible, pero es algo que yo creo que todos tenemos que entender que lamentablemente o afortunadamente somos todos imperfectos, y en esa imperfección el ser humano es conflictivo. El gran reto que tenemos como humanidad es tratar de controlar y de superar ese estado de conflictividad. Bueno, la verdad es una cuestión pero muy difícil de lograr, ¿no? Habrá que morir en el intento, ¿no? Usando frases hechas para tratar de encontrarle una salida a esta situación que cada vez se acrecenta más en el mundo entero, que cada vez se sorprende, pero en algún momento va a dejar de sorprender y vamos a tratar de estar conviviendo con esta violencia generalizada, que es irracional, más allá que se piensa y se sabe realmente lo que se hace, aunque me parece que no se tiene la real dimensión del daño que uno le está haciendo al otro. Y eso de que el hombre es el lobo del hombre, me parece que la realidad lo está mostrando de esa manera. Luis, le queremos agradecer enormemente este excelente análisis para poder entender, ¿no?, esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Habría que convocar también a algún psicólogo, algún psiquiatra para tratar de encontrar la salida, pero bueno, por ahora estamos analizando lo que es, apuntamos a ver a dónde estaremos llegando, pero tratar de reformar o cambiar este pensamiento me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Esa tercera guerra no convencional creo que es hoy por hoy lo que está presente y lo que nos tiene que estar preocupando. Así es, preocuparnos y ocuparnos. Ocupándonos, es cierto. Las dos cosas. Es cierto, Luis. Bueno, un gusto y le mando un abrazo muy, pero muy grande y gracias por estos minutos. No, al contrario, que sigan bien y buen fin de semana. Gracias igualmente para usted. Luis Fuenzalida, analista internacional, experto en Medio Oriente, docente, catedrático de Relaciones